Lo que yo leí se trataba de que Jenny y Emma habían llegado tarde a la clase. Entonces la maestra, por haber llegado tarde, les puso de castigo que se quedarían ahí la tarde. Entonces ahí se quedaron mientras Tommy estaba jugando afuera del patio de la escuela, estaba jugando a la pelota. La rebotaba una y otra vez, hasta que la rebotó muy fuerte y se fue hasta como 2 manzanas. Entonces fue por él, saliéndose de la escuela, corriendo por la pelota, pero se dio cuenta que había caído entre los pies de una persona. Era un hombre, con los ojos grandes, estaba todo oscuro. Tommy rápidamente agarró la pelota y se alejó de ahí, pero el hombre, como si nada, como si no lo hubiera visto, se quedaba quieto. Pero Tommy sabía que ya había visto esa persona en alguna parte. Y sí, ya la había visto, era quien le daba los dulces a Nicky. Y se acordó que ella había desaparecido. Y como el hombre no daba un buen aspecto, supo que le iba a pasar algo malo a Jenny, porque a ella también le daban los dulces. Entonces fue corriendo a la escuela otra vez a avisarle. Se asomó por la ventana porque todavía estaba en el salón con la profesora. Quiso llamar su atención dando unos pequeños golpes en la ventana, pero sí lo logró, pero también a la profe. Entonces la profe lo vio y lo metió al salón a que estudiara también. Ya se le había pasaron las horas y ya se podía ir. Jenny, la profesora dijo que ya se podía ir y se fue, pero entonces Tommy se levantó de su marchabanco y le gritó a la profe que no la dejara ir porque le iba a pasar algo muy malo, que iba a ir a comprar, un señor le iba a dar dulces. En eso no dijo que terminara y la profe le gritó que se sentara, que por cada hora que hablara se iba a quedar castigado. Entonces ya se fue y se le pasó el castigo a Tommy y fue a buscar a Jenny rápidamente, fue a la casa de Emma a ver si no estaba ahí con ella o si la había visto pasar por ahí. Y pues le dijo que no. Entonces siguió caminando por las calles, pero se hizo oscuro y ya se tenía que ir a su casa. Pero sí recuerdan que su papá era detective y siempre llegaba tarde a la casa, pero esta vez, para su mala suerte, había llegado temprano. Y pues ya entró a la puerta y lo empezaron a regañar que porque había llegado tarde y todo eso. Y más le empezaron a gritar porque cuando le dijeron que lo había castigado la profesora. Lo encerraron en su cuarto mientras estaba gritando su padre. Se oyó el teléfono y la madre contestó. Y le empezó a gritar al padre de Tom que viniera, que rápido. Entonces salieron corriendo los dos. Y Tommy sabía que se trataba de Jenny porque había escuchado por el teléfono que se habían quedado los libros de Jenny en un callejón. Entonces empezó a tratar de tomar la puerta, pero no pudo. Se decidió escapar por la ventana. Cuando iba bajando por un palo que tenían ahí, traía mucha chuchería en la bolsa y traía un kit y se le cayó. Y recordó que Jenny le gustaban los kits y que esta mañana había visto que había comprado unos nuevos. Entonces dijo que esta podía ser una pista para él, porque Jenny todo rayaba cuando encontraba sus pasos. Entonces bajó y fue a caminar por las calles a ver si encontraba una rayadura de ti. Y sí la encontró. Entonces la encontró y siguió caminando en donde había más y hasta que pasó por un callejón y había una niña que no paraba. Entonces fue y en ese callejón encontró los libros y supo que eran Jenny. Pero en el callejón, del otro lado, estaba su padre con otros dos señores. Entonces se escondió para que no lo viera su padre y no lo regañara. Pero el padre estaba diciendo que tenía que buscar por todas las casas porque si no le podría pasar algo muy malo. Entonces Tommy empezó a razonar que por qué ellos habían sido aislados, porque quién no haría esto, porque son de propiedad por la escuela. Entonces encontró que la única solución de eso era que el señor de los dulces que le había dicho que se le encaminara a su casa y que para que no se cansara, él se los cargaba. Ella se despidió y él los tiró por ahí.
y ya no se dio cuenta.